Bienvenidos amigos, este es el programa Oralidad en los Procesos Civiles, programa que está a cargo de la Comisión Nacional y el equipo técnico institucional de la oralidad en el Poder Judicial en materia civil. Bueno, como todas las semanas, hoy tenemos una interesante entrevista. Nos acompaña el doctor Omar Sumaria, quien es profesor universitario y en estos momentos está a cargo de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial, así como la Unidad de Gestión de Calidad, que son órganos de apoyo al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La trayectoria del doctor Omar Sumaria es reconocido académico y que hace labor actualmente en la función que acabo de señalar. Vamos a tocar con él algo que es importante en el tema de oralidad en el proceso civil, el rol del abogado. Nos hemos centrado en la atención de la preparación del juez, de la convicción del juez respecto a este mecanismo para resolver los conflictos en materia civil, pero un poco nos hemos dejado de lado qué hace el abogado en este escenario. Conversaremos de este y otros temas que irán saliendo de la conversación con el doctor Omar Sumaria Benavente en los próximos minutos. Vamos a ir un pequeño corte y iniciamos con esta interesante entrevista. Doctor Omar, gracias por aceptar esta entrevista. Hemos venido observando este proyecto nacional de oralidad en los procesos civiles como un impulso nacido de los propios jueces a las que el Consejo Ejecutivo le ha dado cobertura, no solamente administrativa, normativa, sino incluso logística. Ha constituido una comisión para ver este tema y canalizar las inquietudes de los jueces a nivel de las Cortes y lograr que esto vaya creciendo a nivel nacional. Sería bueno que nos dé algunos comentarios respecto de esta técnica de la oralidad. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué es bueno esta técnica? ¿Por qué es buena? ¿Y por qué no la escritura? En pocas palabras, ¿podría darnos un enfoque sobre este instrumento procesal? Doctor Lama, quiero agradecerle por estas palabras de bienvenida y merecidas tal vez, y sobre todo felicitarlo por la labor que viene desarrollando al frente de esta Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil, así como del equipo técnico de implementación de la oralidad. En realidad es un reto muy grande el que se ha puesto en su espalda y le deseo el mayor de los éxitos. Bueno, viendo el tema de la oralidad, efectivamente, ¿no? Esta reforma, si bien nace del propio seno del Poder Judicial, y tengo entendido que es voluntaria, por lo cual los juzgados se vienen alineando de manera voluntaria, en forma continua, implica no solo el rol del juez, sino también el rol de los abogados. ¿Por qué? Porque la oralidad en realidad es un concepto más amplio. La oralidad no es solo la verbalización de los escritos, sino va dentro del concepto de audiencia. La oralidad es realizada dentro de audiencia. Y la audiencia es el momento en este modelo en la cual cumple una triple funcionalidad. Primero, poder proporcionar una solución autocompositiva, es decir, que las partes concilien, negocien, lleguen a un acuerdo. Segundo, determinar el objeto del debate, ¿no? Que es determinación del objeto del proceso. Y tercero, determinar el objeto de la prueba, es decir, cómo los abogados acreditan que esas afirmaciones sobre los hechos son verdaderas o son falsas. En ese aspecto es donde tienen que trabajarse con los abogados. ¿Por qué? Porque también se está confundiendo que el concepto de oralidad es las técnicas de litigación oral, que es otro tema, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, definitivamente. La técnica de litigación es la expresión corporal, la expresión verbal, que hace el abogado. La significación de los actores, digamos, hasta cierto punto gestuales. Que viene mucho del derecho anglosajón. No, ¿por qué? Porque en el derecho anglosajón quien juzga las cuestiones de hecho es un jurado. Y ese jurado... Conducta histriónica de los abogados, sí, en el escenario frente al juez. Es más, ellos no saben derecho y no pueden saber derecho. Y por eso es que el jurado. El jurado. En cambio acá, como la función de juez de hecho y juez de derecho está en un solo funcionario, entonces el rol del abogado no es ese. ¿Cuál es el rol del abogado? Que sus afirmaciones de hecho sean valoradas verdadero o falso. ¿Y eso qué exige? Un tema de razonamiento probatorio. Entonces, lo que se debe exigir al abogado, o lo que debe prepararse el abogado antes de ir a la audiencia,
es desarrollar todo un esquema de razonamiento probatorio para eso enfocarlo en la audiencia. Si el abogado no hace eso, entonces la audiencia pierde sentido. Proceso por audiencias. El Código Procesal Civil se inició en el año 93 como un proceso por audiencias. Actualmente está vigente la audiencia de pruebas y la audiencia única. Si ha habido proceso por audiencia y el código no ha cambiado, sigue siendo proceso por audiencia, ¿en qué se diferencia entonces lo que ha habido estos últimos 25 años de lo que ahora estamos impulsando? O sea, ¿dónde está lo nuevo, lo distinto, digamos, ahora que antes? Efectivamente, como usted bien dice, el Código Procesal Civil del 93 era un proceso por audiencias y basado en oralidad. Y así fue el diseño, tomando como referencia el Código Modelo Procesal Civil para Iberoamérica que diseñó el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. ¿Qué falló? Falló que, en principio, yo creo, errónea denominación de esta audiencia primera, que puede llamarse audiencia inicial, audiencia preliminar, audiencia de sanamiento, preparatoria, etc. A diferencia del Código Modelo, que sí le pone el nombre de audiencia preliminar, en nuestro sistema se denominó audiencia de sanamiento. ¿Le cambió el nombre? Sí, pero ese cambio de nombre... Parece que era un cambio de concepto. Efectivamente, cambio de concepto. ¿Por qué? Porque en lugar de poner el énfasis en preparación, en determinación, ¿no?, puso énfasis en el saneamiento. Y entonces se enfocó hacia la declaración de la relación jurídica procesal válida, es decir, el tema de las cuestiones, secciones... El famoso despacho saneador. Efectivamente, la teoría lusitana, ¿no? Creo que ese fue el sentido por qué le puse ese nombre. Pero se quitó toda la funcionalidad de la audiencia, la parte autocompositiva que se difiere a otra audiencia y sobre todo la parte de determinación del objeto de proceso y determinación del objeto de prueba. Con lo que, y ahí también hierran los operadores, abogados y jueces, es que interpretan que en esa audiencia se transcriben las pretensiones del demandante y del demandado, se transcriben los medios probatorios hechos y hay un formato preestablecido al cual va el litigante y lo único que hace es firmar, y es algo que ya no tiene algo que agregar. Se distorsionó totalmente, se desnaturalizó el sentido del juicio por audiencias, que debería seguir la ruta de la oralidad, ¿no es cierto? Y se quedó solo en la audiencia. En la audiencia. En una reunión de... Ni siquiera era audiencia, ni siquiera era audiencia, era una invitación a firmar un documento. O sea, un ritualismo. A ese extremo se llegó a una... Un ritualismo total, y entonces significa pérdida de tiempo para las partes y abogados. Y para el juez también, pues tiene que estar presente. Totalmente antitécnica y no le agrega nada al proceso. ¿Y qué hizo el legislador? Sacarla. Y ahí... Se retiró las audiencias del proceso abreviado y conocimientos, dejando la de pruebas, y mantuvo la audiencia única para los sumarísimos. Y lo que era la parte medular del proceso civil, lo eliminó, con lo cual se distorsionó totalmente el proceso. Entonces, con esta reforma, lo que se quiere es volver a la naturaleza original del código, ¿no? Esa audiencia preliminar en la cual el juez dialoga con las partes, y de ese diálogo, que se llama proceso dialógico, se extrae el tema de debate sobre el cual finalmente va a sentenciar, y sobre todo, ¿no?, los elementos con los cuales los abogados podrán probar sus argumentos para que el juez ya tenga o bien una decisión en ese momento si no hay nada más que actuar, o bien seleccione solo necesario que se va a actuar en la audiencia de pruebas. ¿Faltó preparación de los abogados? ¿Faltó internalizar el espíritu dinámico de la oralidad en los jueces? Que aparte de esta nomenclatura, que bien lo ha dicho usted, da una sensación de un esquema diferente a lo que es oralidad propiamente dicha, ¿qué otro elemento distorsionó? Porque recordemos que siguió la audiencia única en los sumarísimos y siguió la audiencia de pruebas, ¿no?, en todos los procesos diferentes al sumarísimo. ¿Qué cosa provocó esta hecatombe en el proceso civil que ha hecho crisis a nivel nacional, y Lima es una demostración de ello? Bueno, el código también recoge ciertas figuras muy antiguas, ¿no? Esta división de los procesos cognitivos en tres vías, ¿no? La vía plenaria, la vía sumaria y una vía plenaria rápida, que era el proceso abreviado. La tendencia ahora que solo haya dos vías, una vía única para todos los problemas y una vía excepcional para temas urgentes. Entonces, eso no lo recogió el código, sino recogió lo que llama el proceso ordinario, digamos, ¿no? Efectivamente. Y el sumarísimo, digamos, rápido. Entonces, una temática solo sería para temas urgentes, ¿no?
Entonces, además, conflictos sencillos, en un solo sentido, demandante a demandado, no hay reconvención y pretensiones puntuales, tasadas en la ley, ¿no? Claro, pero como se recogió esa distinción, esa clasificación de esas vías, ¿qué pasó? De que esa estructura segmentada, lineal, hizo que finalmente el proceso sumario sea devorado por el proceso cognitivo y se convirtió terminándose en un proceso plenario. Tanto es así que en el último proceso casatorio determinan que el proceso sumario es un proceso plenario. Entonces, es un proceso de cognición, pero no es un proceso plenario. Entonces se dio el mismo trámite y con lo cual se volvió también ritualista tanto el sumario como el plenario. Ahora, ¿en qué fallan abogados o el tema de la capacitación con el concepto de prueba? De jueces. Jueces y abogados. Ya, jueces y abogados. ¿Por qué? Porque oralidad en lo civil tiene mayor énfasis en la etapa de preliminar, a diferencia de lo penal, que es en la etapa del juzgamiento. Sí. Hay una distinción totalmente en la oralidad penal de la oralidad civil. Sí. El pulso más fuerte que impone la oralidad en civil es en la preliminar. Porque incluso podría no haber audiencia de juzgamiento. Efectivamente, ¿no? Sin embargo, necesariamente hay audiencia de juzgamiento en el penal, salvo que haya sobreseimiento, cosas por el estilo, o no hay acusación por el fiscal, pero si sigue la ruta normal, tiene que haber juzgamiento. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo civil las pruebas generalmente son documentales. Los testigos a veces no agregan nada y se les pregunta conceptos jurídicos. Las pericias son determinaciones de quantum antes de determinar el daño. Entonces, y hay muchas inspecciones que son innecesarias. Entonces, la audiencia de pruebas no es el foco en lo civil, sino la audiencia preliminar, solo que se tiene que actuar. En cambio, lo penal sí, porque la testimonio es importante, el debate de peritos, etc. No podemos trasladar entonces la oralidad penal a la oralidad civil. Claro, son dos naturalezas distintas. Y entonces, ¿qué pasó? Y quiero agregar esto, que el abogado y jueces no están capacitando el concepto de prueba. Tanto es así que usted y yo tal vez hemos estudiado el concepto de prueba en una o dos clases en procesal civil y en procesal penal, ¿no? Y ahora más bien la tendencia en las universidades es a estudiar todo un curso de prueba. Y es más, ahora hay posgrados sobre prueba, ¿no? Alicante, Salamanca, Girona, sobre todo Medellín. En la tesis de que hay la valoración de la prueba, ya no hay prueba tasada, ¿no? El análisis crítico de la misma prueba, ¿no? Los abogados, ¿qué deben hacer? ¿Cómo deben enfrentar este reto los abogados? ¿Cuál debe ser su preocupación? Bueno, y reitero el tema. No se puede copiar el modelo procesal penal que ha puesto énfasis en técnicas de litigación oral, porque es solo la expresión externa. El abogado en lo civil lo que tiene que preocuparse es en desarrollar lo que se llama la teoría de la evidencia o rozamiento probatorio. Es decir, cómo demuestra el juez, ¿no? Puede llegar a decir está probado qué. Sus afirmaciones sobre los hechos, ¿no? Que lleva al proceso. Es donde debe de forzar el abogado y allí tiene que capacitarse, tiene que desarrollar. Porque si no... Más que de estilos o de histrionismo, es conocimiento del caso, información jurídica. Razonamiento sobre todo, ¿no? Con lo que el abogado pues, tiene que capacitarse en lógica, epistemología y otras disciplinas, no solo en la verbalización del caso. Bueno, pero eso es en el Perú. ¿Qué porcentaje de abogados que litigan en los estrados judiciales estudian epistemología, filosofía del derecho o técnicas del razonamiento jurídico? Y ese es uno de los temas por los cuales yo tengo mucha fe a la oralidad. Por ejemplo, yo me desarrollo mucho en la práctica arbitral. En la práctica arbitral, ni la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, ni los reglamentos de los centros de arbitraje más importantes como Cámara de Comercio o Centro de Arbitraje Católica establecen la audiencia de esclarecimiento de hechos, no existe. Por la práctica, los árbitros la han incluido. ¿Qué es esta audiencia? Es una audiencia preliminar, en la cual vienen los abogados, ¿no? Explican el tema del debate, se centra en el tema del debate y se seleccionan solo aquellos mismos proveedores que van a la audiencia de pruebas. Ahora, los abogados que van al arbitraje van bien preparados. Es más, llevan su PowerPoint, y cuando un abogado no lleva eso, lo ven mal. ¿Ah, sí? Sí, o sea, este señor no se preparó, ¿para qué ha venido? Se le dice, ¿no? Llevan impreso su... Bueno, el PowerPoint es un instrumento, ¿no? No, pero ya en su presentación impresa, su resumen, su ayuda de memoria. Se preparan. Se preparan mucho y son los que cobran más. Ya, bueno, me imagino. Entonces, es un abogado preparado. Si ese modelo trasladas al civil, ¿qué significa? Un abogado se debe preparar. Recordemos que el arbitraje es justicia privada y se financia por las propias partes. En el fuero del Poder Judicial, el Estado financia todo el diseño y a veces los abogados
no se preparan del caso. Bueno, es un momento para exhortar a los abogados a que salgan de los marcos del código. Hay muchos abogados que se quedan en el código como si el código fuera la Biblia y ahí está la solución mágica del conflicto, cuando hay algo más allá del código. No, pero este modelo oral no se basa solo en la verbalización, sino en tratar de expresar los argumentos o razonamiento por el cual yo puedo decir esto está aprobado para convencer al juez. Entonces, es un abogado preparado. Al ser un abogado preparado... Sin duda que no solamente es un abogado preparado en el caso, es un abogado que debe prepararse jurídicamente, en razonamiento, en epistemología, en lógica. En la lógica, en general, en toda la argumentación que supone la interpretación jurídica de los hechos y la aplicación del derecho. Una formación mucho más completa. Al parecer, muchas facultades de derecho se restringen solamente a determinado tipo de profundización de conocimiento y no en las que deberían tener. En esa parte, ¿qué exigiría a los abogados o qué propondría a los abogados para que se conduzcan correctamente en una audiencia como esta? Bueno, el compromiso en principio de las universidades. Las universidades desarrollar cursos más integrales y no enfocarse solo en cuerpos legislativos, ¿no? Cursos integrales donde se den estas disciplinas que tienen que ver con el razonamiento lógico o razonamiento jurídico y que no sean solo simples acompañamientos de una currícula. Después viene el compromiso de los colegios de abogados. ¿No? Los colegios de abogados también tienen que comprometerse a verificar el buen desarrollo de la gestión de casos por parte de los abogados dentro de una audiencia. Y lo que quería comentarle, este abogado preparado y que invierte en educación, en preparación, es un abogado más costoso. Por lo tanto, el litigante, al ir a este sistema más dinámico y más complejo de la oralidad, tendrá que invertir más recursos en este abogado. Por lo tanto, un usuario que no tenga fundamentos, ¿no? Sabiendo lo que cuesta un abogado, entonces no irá al sistema, con lo cual se va a producir la descarga. Solo irán aquellos procesos que sí haya debate. O sea, se crea un tema de incentivos y desincentivos para entrar al proceso, como es el proceso norteamericano. En el proceso norteamericano, si tú no tienes fundamentos, no vas al proceso porque puedes perder todo en el pretrial, que es la audiencia preliminar. El mercado jurídico depurará a las personas que no se integran o acoplan al modelo. El otro día estuve en un evento en Colombia, ¿no? Y en Colombia también se está implementando la realidad civil. También tiene sus contradicciones, pero ¿qué es lo que ha producido? La especialización del trabajo y el trabajo en equipo. Porque al haber más audiencias, el abogado no puede estar en todas las audiencias, entonces tiene que trabajar en equipo. Se van repartiendo un equipo de abogados que litigan, otro equipo de abogados que preparan el caso. Es el fenómeno que está dando en Colombia. Bien, amigos, estamos con el doctor Omar Sumaria Benavente. Vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Muchos opositores a este proyecto indican que tenemos 25 años de audiencia en los procesos civiles, proceso por audiencia. ¿Por qué ahora tiene que ser exitosa? Y no lo fue antes. ¿Cuál es el cambio que se advierte ahora? Doctor Lama, yo lo he escuchado a usted en varias exposiciones y eventos y dice una parte fundamental: oralidad no es igual a audiencia. La audiencia es el recinto en el cual se desarrolla la reunión, pero la realidad es la comunicación eficaz que tiene que hacer el abogado o la parte, ¿no?, de sus argumentos de hecho y derecho para que el juez luego pueda tomar una decisión. Entonces, lo que hemos tenido es cierto, un proceso por audiencias, pero sin oralidad. Con lo cual, pues la audiencia se vuelve en un momento más, un segmento, ¿no? O sea, no tiene sentido. Quería comentarle, la semana pasada estuve en un evento en Huancayo y me invitaron a una inspección judicial en la que el juez iba a resolver. ¿Un proceso civil? Sí, un proceso civil. Era una reivindicación. Está lloviendo a cántaros y yo pensé que se iba a suspender, pero no, el juez fue a realizar su inspección. Y allí en plena chacra, porque era en una chacra, estaban el juez, abogados, secretarios, todos mojándose. ¿Lloviendo? Lloviendo. ¿Tenía su paraguas, supongo? No, sin paraguas. Sin paraguas. Ah, mira. Yo percibí de lejos, a cierta distancia, para respetar el espacio del proceso, pero sí me acerca el momento de la sentencia. Y sentenció y declaró funda la demanda. ¿En la diligencia? En la inspección. Sí. O sea, diríamos que estaba al final de la audiencia de pruebas. Así es, ¿no? O sea, ya las otras pruebas se habrían actuado, supongo. Sí, todo era documental, pero faltaba esa actuación diferida, pues era la acción de pruebas.
Y dijo, bueno, declaró funda demanda, vayan a la oficina y ahí les daré el texto de la demanda. Ah, de la sentencia. La sentencia, ¿no? Y entonces salió el juez de la chacra con sus zapatos embarrados con barro, ¿no? Pero en ese momento vi el rostro de satisfacción, tanto del usuario, ¿no?, como del juez. Y entonces eso es lo que me da esperanzas en la oralidad. Usted había ido como un observador. Sí, me invitaron a que observe la diligencia. A ver la diligencia. Sí. No era abogado de la parte ni nada, ya. Había ido a una exposición. Sí, había un evento Y académico. dijeron, hay una inspección donde usted va a ir a un lugar, etc. Y se va a utilizar la técnica Y de presenció una sentencia en la audiencia. al aire libre. Sí, ¿no? Bueno, esa es la audiencia. No tiene que ser entre cuatro paredes. Y conversé con el juez y le dije sobre su experiencia, ¿no? Entonces me dice, en el modelo antiguo, digamos, ¿qué significaba? Que yo no puedo concluir la audiencia, de ahí tengo que citar para alegatos, y después de los alegatos, mis 50 días para dictar sentencia. Con lo cual esta sentencia dictada, no sé, el 20 y tantos de noviembre, y salió recién en abril del próximo año, contando vacaciones y todo eso. Esa es la oralidad. Ahí uno ve cómo se dinamiza el tema, ¿no? Y sobre todo la legitimidad del sistema, porque cuando ves al usuario, porque como dicen, justicia que tarda, no es justicia, y recibe una respuesta rápida. El abogado de la parte se habrá ido sorprendido a su casa y habrá noticiado este acto como algo inusual. Efectivamente, ¿no? Y bueno, el caso no era tan complejo porque estaba en rebeldía en la parte, pero... El hecho de que lo haya hecho, valga la redundancia, al aire, con lluvia, ante las partes, evidencia que la audiencia es la concurrencia de las partes y el juez, y no un ámbito geográfico. Efectivamente. Aulas, ¿no? Paredes. Pero ¿a qué iba? Que muchos jueces tienen miedo porque piensan que la oralidad es sentenciar inmediatamente. Y no es eso. Hay casos que sí se puedan como este. Bueno. Y hay casos complejos que se exigirá un poco de meditación. Hay que reflexionar. Sí, por eso la ley le permite un plazo para dictar. Efectivamente, ¿no? ¿Qué son los casos excepcionales? Porque no todos los casos son complejos. Efectivamente. Entonces, ahí uno ve cómo se dinamiza el sistema sobre eso. No es igual un proceso por audiencias con un proceso con audiencias con oralidad. Correcto. Es muy importante ese detalle. Pero creo que los jueces que están llevando adelante la oralidad actualmente la han internalizado. Lo que no se advierte es que esa internalización de la técnica de oralidad se haya producido en los abogados, ¿no es cierto? Si fuera un abogado bien preparado, ¿qué haría en el escenario de la audiencia? O sea, el abogado tendría que hacer A, B, C. ¿Qué cosa haría el abogado para lograr tener una participación exitosa en la audiencia? En principio, el nuevo perfil de abogado exige un abogado no tan litigante, sino un abogado que ahorre costos de transacción del proceso, es un abogado negociador. Entonces, el abogado tiene que estar totalmente consciente que más vale a veces un mal arreglo que un buen juicio. Por tanto, si el abogado detecta que hay posibilidades de llegar a una negociación, impulsar la solución autocompositiva y dejar el proceso de lado. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha cultura litigante. ¿No? Este abogado que cobra por escrito, contra resultado, etcétera. Ya no hay muchos escritos ahora en la oralidad. Efectivamente, entonces ese es el primer punto. Hay que cambiar su esquema de honorarios. Un abogado que sepa negociar, que sepa plantear soluciones autocompositivas. Ese es el primer paso en la audiencia, ¿no? Y que tiene que ser una voluntad constante en todo el proceso. En segundo lugar, ¿qué tiene que hacer el abogado? Bueno, tener de manera ordenada, cronológica, los hechos, separando los hechos importantes de los hechos no importantes, los hechos controvertidos de los hechos no controvertidos, y a su vez, ¿no?, señalar cuál es el medio o registro físico donde queda registrado esa afirmación que está haciendo del hecho. O sea, la prueba que sustenta, el medio probatorio que sustenta la afirmación. La afirmación de hecho. Después tengo que saber plantear problemas, es decir, cuál es mi hipótesis del caso que voy a tratar de probar y cuáles son los elementos o las variables, ¿no?, con las cuales voy a sustentar esa hipótesis, porque estos hechos se vuelven los indicadores que van a sustentar esas variables. O sea, ese esquema de razonamiento es el que tengo que trasladar al juez, que es el cuarto paso. Y finalmente saber concluir, ¿no?, centrar el tema de debate y tener lo que se dice una capacidad de improvisación informada rápida. ¿Por qué? Porque en el diálogo van a salir otro tipo de hipótesis. Entonces, este nuevo abogado no puede... Tiene que tener reflejos. Claro, y no puede descartar ninguna hipótesis, ¿no? En cambio, en el proceso lineal, el abogado generalmente se centra en una sola hipótesis, que la que trae que justificar al final del proceso. O sea, significa entonces que el abogado debe saber expresarse. Totalmente. Vocalizar, tener un discurso lógico. Y los abogados que tienen cierto impedimento en expresarse,
van a tener dificultades. Justamente por eso se produce la especialización en el trabajo, ¿no? En los Estados Unidos, no todos los abogados litigan, hay expertos en litigar, y hay otro abogado que es el que construye el caso. Un equipo. Sí. Algunos se dedicarán a analizar, investigar el conflicto, buscar la prueba para su cliente, etcétera, y otros son los que van a ir al escenario. Son los expertos en litigio. Son los que hacen un buen discurso, razonan lógicamente, que no tiene que ser el que está investigando el caso. Claro, pero si no le prepara el caso al otro, claro. entonces... Lógico, no le da insumos para que pueda desarrollarse. Significa que entonces los abogados tienen que trabajar en equipo. Trabajo en equipo. Lo mismo que es el fenómeno que está pasando en Colombia, ¿no? Trabajo en equipo, especialización en el trabajo, están subiendo los costos de los abogados, que es el mismo fenómeno que pasa en Estados Unidos. Claro. Tuve la oportunidad de presenciar una audiencia de indemnización producto de un daño causado en un delito en un tribunal en Londres, y se veía que las dos partes, claro, un proceso electrónico ahí tenían en ese lugar, vinculado al tema de corrupción de funcionarios, y se veían de un lado 15 abogados, del otro lado 20 abogados, en una audiencia, y al frente el jurado, y en medio del juez. Cada abogado de los 15 tenía un monitor, es decir, que todo el expediente giraba en los monitores, no había ni un papel en la mesa. Era oralidad, era un juicio oral, pero con conexión electrónica. La oralidad es modernización, sin duda, porque es un proceso más simple, más sencillo, se deja el histórico proceso escrito y se va a un proceso más moderno. Pero modernidad también es tecnología. ¿Cómo facilitaría en este caso la tecnología para este proceso oral? Bueno, será reiterativo, pero usted ya lo ha dicho, ¿no? Un tema componente de la moción en el tema civil es la oralidad, pero el otro componente es el uso de innovación de cuestiones tecnológicas, como es la propuesta del expediente judicial electrónico, el eje, ¿no? Evidentemente, la aceleración, el trámite del escrito ya digitalizado hace que, con lo que usted habla, ¿no?, que tenga más a la mano la información. Por lo tanto, me pueda desarrollar más o pueda invertir el tiempo en prepararme más bien para la exposición del caso. Los abogados tienen que también ponerse al tanto en el uso de la tecnología. Totalmente. Y es hacia donde apuntan pues, ahora los planes de estudio de las universidades, ¿no? Si no, nos quedamos en la edad de piedra, en el derecho romano, cosas por el estilo, y volvamos a los oráculos. Bueno, en realidad es modernización en general, no solamente del Poder Judicial, de los estudios jurídicos, la formación de los jueces, la formación de los abogados. Es un cambio bastante importante en esta era, ¿no? Sí, yo recuerdo del año 84, creo que era el presidente de ese tiempo, Leonidas Basadre. Y no sé de qué tema está hablando, pero siempre recuerdo la última frase que dijo. Se puede cambiar normas, se puede cambiar personas, se puede cambiar estructuras, pero si no se cambian mentalidades, cualquier reforma va a ser inútil. Y entonces este tema de la oralidad implica un cambio de mentalidad, tanto para abogados como para jueces, como para el usuario. El año 93 se impuso normativamente el Código Procesal Civil, un proceso judicial moderno, uno de los más modernos de América Latina, el año 93, juicio por audiencia, se supone oralidad, y fracasó como tal. Ahora no viene de afuera, viene de los propios jueces. Los jueces han entendido que ese proceso escrito no da más y tienen que ir a un proceso oral. ¿Eso asegura el cambio, asegura el éxito? ¿O es indispensable una norma que la respalde? ¿O podría seguir así la oralidad en nuestro país? Como usted bien dice, la estrategia de implementación del Código Procesal Civil 93 fue errada. Como también fue errada la estrategia de implementación del Código Procesal Penal. Ambos se fueron a dos extremos. Uno, mucha planificación, con lo cual pasan 10 años y seguimos hablando del nuevo Código Procesal Penal, cuando el nuevo ya no tiene nada. Y la otra, que fue prepotente, rápida, sin haber capacitado a los operadores, abogados y jueces. Y viene a demora. Yo debo reconocer que la fortaleza de esta reforma es, uno, que es voluntaria, que nace de la propia gestión del Poder Judicial, y tres,
que no se empezó en un pueblo chico como Huaura, sino en una corte mediana, que es Arequipa, porque ahí pueden sacar indicadores para que sean modelos repetibles. Y lo ha asumido la corte más grande. Así es, ¿no? Entonces, y va desarrollándose como está pasando de una manera más rápida, ¿no? Y también es una reforma a bajo presupuesto y que necesita el menor cambio legislativo. Yo estoy convencido que con las normas que tenemos sí se puede hacer la reforma. Sin embargo, hay una cultura legalista. Sería mejor. Sí, muy profunda, que tiene respaldo normativo, ¿no? Sería mejor que haya una norma que le dé soporte para evitar que aquellos que objetan por 50 razones no tengan argumento válido. No la tienen actualmente, pero desaparecería cualquier tipo de argumento en oposición, ¿no? Con esa fase directiva el código no dice eso, ¿no? Entonces, pero, los códigos no hablan, o sea. Las leyes evolucionan, ¿no? Si se congelaran en el tiempo, habría que cambiar cada año la ley, ¿no? O sea, la vida humana es muy dinámica frente a la normatividad que queda estática como ley muerta en el tiempo, y la vida enriquece la ley y le da otro sentido muchas veces por su uso, ¿no? Más aún que estamos en una época de un juez principista, un juez que debe ser flexible, antiformalista, de proacción, y tiene todas las herramientas para hacer que funcione. Bueno, la oralidad se convierte en nuestro país en este periodo de tiempo en un reclamo de los jueces. O sea, ellos piden que se implemente la oralidad en sus cortes. Creo que ese es un buen síntoma de un nuevo juez, de un juez distinto a aquel que se acomoda al statu quo, ¿no es cierto? Es un juez apertura, ¿no? Yo pienso, tengo una hipótesis, de que los jueces, algunos, tienen resistencia a la oralidad porque piensan que eso va a ser más trabajo. El tema de prepararse para la audiencia, ¿no? El tema de razonar, etc. Pero, sin embargo, no se dan cuenta que más audiencias, menos procesos y sentencias más rápidas. O sea, un poco más de trabajo acá, va a quitar trabajo acá como allá. Como decía Posner, ¿cuál es el incentivo de los jueces? El incentivo de los jueces no es dinero, el incentivo de los jueces es menos trabajo y hacerlo bien. Entonces, la oralidad va a tener a la larga ese efecto. Y es lo que tienen que comprender, que es una herramienta que los va a beneficiar a ellos mismos. Arequipa. Una evaluación hecha al mes de septiembre o agosto-septiembre ha evidenciado que los jueces que llevan adelante la oralidad han producido más de los jueces que en esa corte llevan el proceso civil escrito. Y no solo han producido más, un 30% más, sino que además lo han hecho en menos tiempo. O sea, más procesos concluidos y menos tiempo utilizado. Y la carga es la misma, la complejidad es la misma. Digamos, ese efecto, ese impacto, no solamente es para las partes, es para la labor misma del juez. ¿Tendrá este resultado un efecto multiplicador en la propia corte y en otras cortes? Sí, yo recuerdo que el modelo Cejas era eso, ¿no? Hacer un modelo atractivo para que por imitación y repetición los demás órganos judiciales pidan la aplicación del modelo. Entonces, hay un tema de una cultura burocrática. Muchos piensan que entre más tiempo estás en tu trabajo es mejor, y eso es falso. Si tú haces bien tu trabajo, entonces menos tiempo puede ser. Y hay otros jueces que prefieren llevarse los expedientes a su casa y dormir con el expediente. Si no, no lo sienten. Entonces también tiene que desprenderse de eso. Y el expediente electrónico va a hacer que se desprendan del expediente. Y cuando se desprenda del expediente, ¿qué es lo que se vive? El momento de la audiencia. Y olvidarse del expediente, no pensar en la audiencia. Y es la audiencia la que te va a agilizar el tiempo y tener calidad de vida, que muchos de los jueces no la tienen. Entonces es lo que tienen que comprender. Bueno, para concluir, doctor Lama, quiero agradecerle este espacio que ha brindado, como digo, tan necesario en estos tiempos de cambios. Pero lo más importante es felicitarlo por la labor que viene desarrollando, la cual deseo todo el éxito posible y con la cual también me siento muy comprometido. Gracias a usted, doctor Omar. Este es Oralidad en los Procesos Civiles en Justicia TV, el canal de los jueces. Muchas gracias.